Buenos días, bienvenido a su podcast de Derechos Humanos. La abogada Lady Campos transmite desde Canadá en la voz de Sara Cruz. Recordemos que la última semana del mes y en este día tenemos el servicio social de consejerías legales gratuitas. Nuestro podcast de hoy se llama La ideología de género y los derechos humanos. Derecho internacional. Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 19 de la misma Declaración Universal de Derechos Humanos habla del derecho a la libertad de expresión como derecho constitucional a todas las personas, y este derecho ha quedado protegido en infinidad de tratados internacionales y regionales. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. En este día, en este podcast de Derechos Humanos, vamos a ver la razón por la cual muchos países, aunque no vamos a poder comentar las opiniones de todos, no aceptaron la ideología de género como medio para preservar a las familias y a cada uno de sus miembros. Día Internacional de la Mujer y otras celebraciones. El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada año el 8 de marzo. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió a partir del siglo XX, a partir de las actividades de los movimientos obreros en América del Norte y en toda Europa. Se trata de un día que se celebra en muchos países del mundo y en el que se reconocen los logros de las mujeres sin tener en cuenta sus diferencias, sean estas nacionales, étnicas, lingüísticas, culturales, económicas o políticas. La revista Psicología Política, a través de Roger Ríos, comenta acerca del género y sus detractores en un breve resumen en el 2018, Ideología de género y violaciones de derechos humanos. Este artículo tiene como objetivo analizar el fenómeno de la ideología de género desde la perspectiva jurídica, identificando las violaciones de derechos humanos perpetradas por este movimiento, asentándose el estado del arte sobre las cuestiones de género y su relación con los derechos humanos. Primera parte. Se adentran en las violaciones de derechos verificados. Segunda parte. Como resultados, se demuestra que el movimiento ideología de género se orienta en una comprensión simplista sobre género, que los feminismos y los estudios de género implican el reconocimiento de derechos a todos los individuos y grupos, y, en particular, de derechos a las mujeres y la población con diversidad, y que la ideología de género viola numerosos principios, derechos humanos y fundamentales, como el principio democrático, la libertad de expresión, la libertad de investigación y enseñanza, la igualdad como prohibición de discriminación por motivos de sexo, libertad sexual, la dignidad humana y el derecho a la salud. Ideología de género, un atentado contra los derechos, artículo de Dania Rabel. Hace algunos meses, en un evento organizado por el OPL de Aguascalientes, Carmen Moreno Toscano, entonces secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, mencionó la importancia de que las mujeres se apropien de los espacios que por derecho le corresponden, haciendo especial énfasis en la presencia femenina en los cargos de poder, ya que, señaló, es ahí donde los derechos de las mujeres pueden comenzar a materializarse. Sin embargo, por mucho tiempo, las mujeres fueron excluidas de este ámbito, pues ni siquiera tenían la libertad de decidir sobre su vida. El único lugar que les ocupaba era el hogar. Hoy en día, estas ideas nuevamente retoman fuerza a través de la difusión del concepto de ideología de género, con el que veladamente se ataca el derecho de las mujeres a la igualdad. La igualdad de género ha sido uno de los principales objetivos de la lucha feminista, que a lo largo de los años ha conseguido el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y su mayor inclusión en la sociedad.
De la misma forma, los grupos y colectivos han desafiado el orden establecido para lograr el reconocimiento no solo de sus derechos, sino de su propia existencia. Así, la ideología de género se presenta como un posible retroceso a estos logros. La doctora Karina Bárcenas, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, establece que el término ideología de género surge en los 90 como reacción de diversos grupos religiosos y conservadores ante lo que llamaron una invasión feminista en órganos internacionales. Asimismo, advierte que las organizaciones que lo difunden tienen como objetivo frenar los avances del movimiento feminista y de la diversidad sexual a través de la desinformación, y reconoce 4 ejes hacia los que están dirigidas las acciones de estas agrupaciones: la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y el derecho a la identidad de género. Este movimiento utiliza la noción de ideología de género para referirse a la teoría y acciones encaminadas a negar las diferencias naturales que, de acuerdo con ellos, existen entre hombres y mujeres, es decir, las estructuras políticas, sociales y económicas que reproducen y perpetúan ideas como que las mujeres están destinadas únicamente a ser madres y esposas, que el sexo y género son uno solo y corresponden siempre entre sí, o que la única orientación sexual aceptada es la heterosexualidad. Cierto, los actores antiderechos construyen la ideología de género como un ataque contra la nación y las tradiciones, así que se ha dicho antes, violatoria de los derechos humanos de los demás. Asimismo, la ven como un ataque contra la familia, el matrimonio y la libertad de creencia. De manera general, este movimiento ideológico se basa en provocar incertidumbre y miedo, y a menudo están combinadas con desinformación y sensacionalismo, ya que niegan a las ciencias, especialmente a la biología. La ideología de género en materia de derechos humanos ha tenido un impacto negativo sobre los derechos relacionados con el género y la sexualidad, ya que dicen cuidar a las mujeres y a las niñas, cuando en realidad vulneran los derechos humanos de estas al discriminarlas, para que no tengan una oportunidad de vivir una vida conforme a sus genes biológicos. Muchos organismos internacionales y países se suman cada vez a rechazar activamente la ideología de género, a pesar de toda la presión política y mediática, cuando alguien se opone a sus sentimientos o ideas. La idea no puede contrarrestar las evidencias científicas comprobadas y afirmadas. A pesar de la desinformación que continuamente exponen en las redes sociales, tratando de aparentar ser un grupo mayoritario, cuando en realidad es minoritario, esta ideología vulnera los derechos humanos de los miembros de las familias al atentar contra la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, y que no decir de los hombres y niños. La ideología de género, dicen los expertos internacionales en la defensa de los derechos humanos, constantemente amenaza por perseguir legalmente a los que los discriminan, cuando en realidad las opiniones contrarias y respetuosas solo ponen de manifiesto el uso de su libertad al derecho de expresión. Los que discriminan creen ser discriminados. Si los miembros de esta ideología no se aceptan biológicamente, entonces ¿cómo piden que no se opine sobre su no aceptación a las ciencias? Contradictorio, ¿verdad? Prohibición del género y de la educación sexual integral en Paraguay. Considerado por ser violatorio de los derechos humanos de los ciudadanos, la prohibición del género en la educación en Paraguay es un claro ejemplo de las acciones de los grupos opuestos a esta ideología. En octubre del 2017, Paraguay se convirtió en el primer país en el mundo en prohibir las enseñanzas sobre género en las escuelas. Esto entró en vigencia a través de un derecho del gobierno que prohibía la distribución y uso de materiales impresos o digitales relacionados con la ideología de género en instituciones educativas públicas. Otros países le han continuado siguiendo, empoderaron a la familia y a la mujer.
Esto efectivamente detuvo todos los intentos por implementar la educación sexual integral, a pesar de que fue severamente criticado en las redes sociales. Este país manifestó que la ideología de género, con su campaña antiderechos, no logró frenar a los conservadores de prohibir la enseñanza de la ideología de género en las escuelas, protegiendo a la familia y a sus miembros contra todo ataque a sus derechos humanos. Rusia, otro país que consideró que es violatorio que los derechos humanos de sus gobernados, la ideología de género, manifestó en las redes sociales. Los asociados de la prensa, conocidos por sus siglas AP, publicaron un artículo del 19 de julio del 2023 que en la Cámara Alta del Parlamento ruso en Moscú aprobó por unanimidad un proyecto de ley que prohíbe los procedimientos de afirmación de género y envió la medida al presidente para su promulgación. La medida amplia el impulso de Kremlin para proteger lo que consideran los valores tradicionales del país. Este proyecto de ley aprobado prohíbe cualquier intervención médica destinada a cambiar el sexo de una persona, así como el cambio de género en documentos oficiales y registros públicos. El Salvador. El gobierno salvadoreño intensifica su lucha contra la ideología de género. Publicado en el Global Equality Caucus en marzo del 19 del 2024, en El Salvador, a través del Ministerio de Educación, retiró material que pudiera relacionarse con la ideología de género. Varios países de América Latina han tomado medidas significativas al respecto, y sin importarle las controversias y debates, han prohibido en sus países este instrumento político de la ideología de género, para hablar de temas de diversidad sexual, género y educación integral en sexualidad. Argentina. En este mismo artículo, el gobierno de Argentina dio aviso de que en toda administración pública quedará prohibido la utilización del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género, en virtud de que esto sea utilizado como negocio de la política. El ministro de la Defensa declaró la obliga actualidad del idioma castellano conforme a las normas de la Real Academia Española para eliminar formas incorrectas del lenguaje. Al igual que El Salvador, consideran que los padres deben estar informados y tener voz y voto en lo que van a aprender sus hijos. Han sido contundentes estos países en retirar todo material que pudiera relacionarse con la ideología de género, en virtud de la protesta de los padres a su desacuerdo a la desinformación que se ha dado sobre la orientación sexual a los estudiantes. Estados Unidos. Hace pocos días el presidente de esta nación firmó decretos que revierten las iniciativas basadas en el género y sexo promulgadas por la administración de su antecesor, y se eliminan los programas de diversidad del gobierno federal. Uno de los decretos exige a las agencias tratar a los hombres y mujeres biológicos como sexos separados, dejar de promover la ideología de género y exigir a ciertas agencias que vuelvan a reconocer solo hombre y mujer en los formularios. Esto lo publicó CNN este mes en ese país. Por ejemplo, el Departamento de Estado exigirá a los solicitantes de pasaporte y visados que reflejen con exactitud su sexo en sus documentos oficiales, así como a las prisiones federales y a los centros de acogida de inmigrantes que protejan los espacios para solo un sexo, dijo el funcionario. Aseguran valientemente que lo que están haciendo es definir qué es una política de Estados Unidos al reconocer dos sexos, el masculino y el femenino, que no se podrán cambiar y que se basan en una realidad fundamental e incontrovertible. De la misma manera, no se utilizarán fondos federales en procesos de transición y garantizarán que los estadounidenses tengan derecho a su libertad de expresión y a vivir con dignidad, ya que es violatorio de los derechos humanos que se le pide a la gente que utilice pronombres preferidos. Es contundente que el gobierno federal ya no proveerá la ideología de género. Italia, junio 12 del 2023, CNN. A pesar de las altas y desinformadas críticas de cómo se percibe el país por un grupo
minoritario de oposición y del feroz ataque al sexo masculino llamándoles machistas, como en forma general los han discriminado en otros países. La ideología de género no avanza en su lucha de promover diversos géneros antibiológicos en ese país, debido al empoderamiento que se le ha dado a las mujeres, protegiendo cada día más sus derechos humanos, así como poner un alto a la no violación y discriminación. Hungría. Euronews publicó en su artículo del día 22 de junio del 2021 una ley donde se prohíbe las charlas sobre homosexualidad en centros educativos para luchar contra la pedofilia, así como veta toda clase de contenido relacionado a estos temas. Aquí vemos la intolerancia mundial de estos grupos de ideología de género, cuando se oponen al derecho humano de la libertad de expresión de otros países. Hungría ha negado que esta ley apunte a ellos, solo han sido claros que el objetivo de las cuestiones de género se mantengan dentro del ámbito familiar, por lo cual le pidió a los participantes de la ideología de género que no estén haciendo circular noticias falsas. Europa Oriental y Asia Central. Amnistía Internacional, en su comunicado de prensa del día 14 de diciembre del 2022, manifestó que cada vez más los gobiernos de Europa Oriental y Asia Central promueven valores tradicionales para no perder la identidad cultural y tradicional. Con esto ellos empoderan a la mujer. Japón. En las redes sociales, Sida Study, Óscar Arroyuelo Suárez, publicó un PDF en donde en su página 8 escribió que este país rechazó una impugnación constitucional al requisito de esterilización que tiene contemplado para el reconocimiento de la modificación de género registral de personas trans, la Corte Suprema japonesa. Japón es el país industrializado donde los matrimonios entre personas del mismo sexo no están legalmente reconocidos. Por último, el Foro Económico Mundial, en noviembre 9 del 2017, publicó un artículo que se le llama Los enemigos del género en América Latina, y el BB News el 30 de marzo del 2023. La redacción publicó que Uganda, el Parlamento, acaba de aprobar un proyecto de ley para enviar a la cárcel a todo aquel que se identifique como gay. Continúa diciendo este artículo que según el recuento que hacen las organizaciones que defienden los derechos de este colectivo, 62 estados miembros de la ONU tienen actualmente leyes que condenan la homosexualidad, a lo que hay que sumar 2 territorios que no son independientes, Gaza y las Islas de Cook. Además, otros 2 países, Egipto e Irak, la castigan de facto. Debido a la premura del tiempo, mencionaremos finalmente que en Latinoamérica todavía existen países que se oponen a la ideología de género. Lo mismo sucede con África, donde según este artículo, 32 países aún criminalizan las relaciones homosexuales. Debido a que se nos acabó el tiempo, no podemos mencionarlos uno por uno. Termino este programa manifestando la importancia de respetar y de ser respetuosos de los derechos humanos de los demás, a vivir una vida con dignidad y a la libertad de libre expresión al hablar sobre este tema. El objetivo de esta información es que conozcas tus derechos, las leyes internacionales y las diversas posiciones mundiales y gubernamentales, para que con libertad puedas hacerte una opinión al respecto. La intención es fortalecer la paz y el respeto dentro de la sociedad donde te encuentras, y que no te quedes con las leyes nacionales, porque sobre ellas están las internacionales. ¿Y tú qué piensas? Que tengas una excelente semana, te desea Sara Cruz, y gracias por seguirnos en las redes sociales. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.